Bien, comenzamos este último vídeo del módulo de fisiopatología preguntándonos algo muy importante y que es una pregunta básica, pero que resulta muy importante. ¿Cómo funciona una hormona en el organismo? Y vamos a tomar como base la experiencia de una de las hormonas endocrinas por excelencia, que es la insulina. Bien, la insulina humana es una hormona de naturaleza proteica. Todo el mundo, todos sabéis, sintetizada en las células beta de los islotes de Langerhans pancreáticos y se secreta en respuesta a niveles elevados de azúcar en sangre, es decir, de glucosa en sangre, a una hiperglucemia. Y también ante la presencia de algunas hormonas peptídicas como el glucagón, que es este caso es una hormona contrainsular, es decir, tiene unos efectos contrarios a los que realiza la insulina y que es también secretada por el páncreas, en este caso por las células alfa, o la colecistoquinina y la secretina. Las acciones principales de la insulina son estimular la captación de glucosa en varios tipos de células y por lo tanto disminuir la glucemia, es decir, el nivel de la glucosa sanguínea. Esto se hace pues estimulando la conversión de la glucosa en glucógeno en los hepatocitos y en los miocitos, siempre que su nivel esté aumentado, como he dicho al principio, haya una hiperglucemia, un exceso de glucosa en la sangre. Bien, por lo tanto, bueno, tenemos las acciones, ¿no? Fundamentales. Es estimular la captación de glucosa en varios tipos de células y siempre que aumente el nivel. Además tiene un efecto anabolizante incrementando la síntesis de proteínas. Bien, la insulina es una hormona formada, constituida por dos cadenas polipeptídicas. Una cadena A, consta de 21 aminoácidos, y una cadena B de 30 aminoácidos. Estas cadenas están conectadas, unidas, por dos puentes disulfuro intermoleculares. Uno entre el aminoácido que ocupa la séptima posición de cada una de las cadenas y otro entre el aminoácido número 20 de la cadena y el 19 de la cadena B. Y luego un enlace intramolecular en la cadena entre los aminoácidos 6 y 11. Ahí tenemos la estructura de la insulina humana. La cadena A con 20 aminoácidos, la cadena B con 30 aminoácidos. En la posición 7 tenemos ese primer enlace, en este caso entre dos cisteínas, enlace disulfuro, por puentes de disulfuro, entre los dos enlaces intermoleculares, y entre el aminoácido 20 de la cadena y el aminoácido 19 de la cadena B, también de dos cisteínas, lógicamente, es un enlace disulfuro por puentes de disulfuro entre dos cisteínas. Y luego el enlace intermolecular en la cadena entre las posiciones 6 y 11 también se trata de dos cisteínas. Aquí vemos la conformación espacial, un modelo informático de la conformación espacial la, de las dos cadenas que conforman la insulina, con el extremo carboxilo terminal de una y de otra, y los extremos aminoterminales de la cadena A y de la cadena B. Señalada en azul la cadena A, señalada en verde la cadena B. La biosíntesis de la insulina se realiza a partir de la transcripción y traducción de un gen localizado en el brazo corto del cromosoma 11. El polipéptido que resulta de la transcripción y la traducción de este gen se conoce con el nombre de preproinsulina, siendo un precursor inactivo de la misma y que consta de un péptido señal, que tiene unos 24 aminoácidos, seguido por la cadena B, un péptido conector, conocido como péptido C, que contiene 30 aminoácidos, y finalmente la cadena A. El péptido señal es el que va a dirigir el transporte, ese péptido de 24 aminoácidos, ese oligopéptido, va a dirigir el transporte de la proteína naciente desde los ribosomas, donde se produce la traducción, hasta el retículo endoplásmico rugoso. Y durante esta transferencia, una peptidasa es la encargada de remover, de lisar o de escindir
el péptido señal de 24 aminoácidos, convirtiendo la preproinsulina en proinsulina, que sigue siendo una hormona inactiva o un péptido inactivo como hormona. Esta se mueve a través de la formación de vesículas, desde el retículo endoplasmático rugoso hasta el aparato de Golgi, donde es escindida por dos endopeptidasas, obteniendo insulina y activa y el péptido C, que queda escindido. La insulina, por supuesto, tiene 51 aminoácidos. La molécula, formada por 30 aminoácidos de la cadena B, 21 de la cadena A. Aquí vemos, bueno, todo un poco esquematizado lo que estábamos diciendo, o bastante esquematizado lo que estábamos diciendo. El estímulo de la glucemia provoca la secreción de la insulina, en primer lugar, como preproinsulina. Aquí vemos el señalado del péptido señal, que es el que dirige el transporte desde los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso, o de los ribosomas hasta el retículo endoplásmico rugoso, como se dirige después hasta ya transformada en proinsulina por escisión del péptido señal dentro del retículo endoplasmático rugoso, se dirige hacia por medio de vesículas hacia el complejo de Golgi, donde es escindida por medio de endopeptidasas en dos fragmentos. Un fragmento que constituye la insulina, 51 aminoácidos, y el péptido C, que era el péptido conector que conectaba la cadena B con la cadena A. Y como vemos en la imagen que acabamos de poner, se forman los gránulos, unas vesículas, unos gránulos de secreción, que son los que contienen insulina y péptido C. La insulina va a estar formando hexámeros dentro de esos gránulos de secreción para así, que es una forma, constituye una forma de almacenamiento estable de la molécula de insulina, pero que la hace inactiva en ese momento. Cuando se produce la estimulación de la célula por pues, un exceso un incremento en la glucemia plasmática, pues se producirá la exocitosis de esas vesículas, de esos gránulos que contienen la insulina en forma de hexámeros y el péptido C hacia la circulación. Y a partir de ahí los hexámeros serán convertidos en monómeros de moléculas de insulina con sus cadenas A y B, que son los que constituyen la forma activa de la hormona. En cuanto a la liberación de la insulina desde el páncreas, está sometida pues, a una serie de factores de regulación que son conocidos como factores secretagogos. Son de tipo químicos o metabólicos. Sin el factor más importante, pues hemos visto el aumento en la glucemia, que tiene un efecto estimulante directo sobre la síntesis y liberación de la insulina. Factores nerviosos, como el sistema nervioso autónomo, que es un importante modulador de la secreción insulínica. De hecho, el parasimpático la estimula y el simpático, junto con las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, la inhibe. Tenemos los factores hormonales. Hay hormonas como la secretina, la gastrina, la colecistoquinina, que tienen un efecto estimulador de la secreción de la insulina débil. Las incretinas, como el péptido inhibidor gástrico o el péptido similar al glucagón, secretados por neuronas entéricas del plexo entérico, el plexo nervioso entérico, tienen un potente efecto estimulante de la secreción insulínica, aunque su efecto requiere siempre de la presencia de glucosa. Y otras hormonas, como la hormona del crecimiento, los estrógenos o las hormonas tiroideas o el propio glucagón, tienen un efecto también estimulador, mientras que el cortisol, las prostaglandinas y la somatostatina tienen un efecto contrario, es decir, producen una inhibición de la liberación de insulina. La respuesta de la insulina a los secretagogos es bifásica, es decir, hay una fase precoz y rápida que dura pues, aproximadamente unos 10 minutos, y otra más tardía, menos intensa, pero también más sostenida,
eh, que tiene mayor duración. La primera presumiblemente se debe a la secreción de gránulos ya preformados y la segunda a la biosíntesis de nuevo de la hormona. Esta respuesta bifásica, bueno, se considera indispensable para mantener la homeostasis. Bien, y vamos a ver aquí un gráfico que nos demuestra, bueno, la secreción de insulina bifásica, la secreción bifásica normal de la insulina. La primera secreción rapidísima, el aumento, el incremento es muy rápido, de corta duración, 10-15 minutos, más bien 10 que 15, pero bueno, una caída y luego una segunda fase de secreción, digamos con una pendiente mucho menos elevada, mucho más progresiva, no tan rápida, porque correspondería a la síntesis de nuevo de insulina, mientras que esta correspondería a insulina ya preformada que está en los gránulos de secreción. Esta también tiene una duración mayor antes de decaer, que son entre una hora y media, 2 horas. Bien, tenemos que más del 60% de la insulina secretada es recogida por el hígado y por tanto no llega a la sangre, mientras que el péptido C no es recogido por el hígado y llega prácticamente íntegro a la sangre, el péptido C que se libera junto con la insulina en esas vesículas de secreción. Por tanto, medir los niveles de insulina en sangre circulante no cuantifica la cantidad de insulina secretada, mientras que medir los niveles de péptido C sí lo hace. Mediante radioinmunoanálisis se puede determinar la concentración de insulina en sangre, que suele ser, en condiciones normales, en ayunas, de unos 5 a 15 microunidades por mililitro. La insulinemia postprandial, es decir, después de la ingestión de la comida, entre 30 y 75 microunidades por mililitro. En el caso del péptido C, mientras que en el caso del péptido C va a ser 10 veces superior, de 2 a 4 nanogramos por mililitro basal en ayunas y de 4 a 6 nanogramos por mililitro postprandial, en el periodo postprandial. La degradación de la insulina, por otra parte, se realiza a través de, a nivel hepático preferentemente, aunque en el caso de alteraciones de esta hormona, como pasa en la patología insulínica por excelencia, que es la diabetes, la preferencia de degradación de la insulina sería a nivel renal, de la presencia en el riñón, en la orina de glucosa, ¿no? La glucosuria, que es una de las características bueno, pueden ser diagnósticas de la diabetes. El catabolismo se inicia pues, con la ruptura de los puentes disulfuro que habíamos visto entre las cadenas A y B y el intercatenario de la cadena A por acción de una enzima que es la glutatión insulina transferasa. Luego se inicia la proteólisis liberando péptidos inactivos. La eliminación del péptido C también sucede a nivel renal. De ahí que la medida de los niveles de ese péptido C en orina de 24 horas es un reflejo de la cantidad de insulina secretada durante ese tiempo, con lo que se puede determinar la capacidad secretora de insulina que tiene pues, un determinado paciente. Bien, para ejercer su función, la insulina se une a una serie de receptores, al receptor de insulina, o IR por sus siglas en inglés, que es una glucoproteína que pertenece a la familia de receptores para factores de crecimiento, un heterotetrámero, es decir, está formado por dos subunidades alfa extracelulares unidas a dos subunidades beta por medio de puentes disulfuro. Las subunidades alfa son las que contienen las regiones de unión a la insulina, mientras que las beta contienen una porción extracelular, una región transmembrana y una porción intracelular con actividad tirosina-quinasa. Y es este último dominio el que se autofosforila y fosforila a otras proteínas, activando así una cascada de señalización intracelular para ejercer las funciones que lleva a cabo la insulina. El receptor puede unir dos moléculas de insulina y en condiciones de
Cuando no existe estimulación, de no estimulación, las subunidades alfa regulan a las subunidades beta inhibiendo la capacidad de autofosforilación del receptor. Mientras que cuando la insulina se une al receptor, las subunidades alfa sufren cambios conformacionales, que son las que se unen, recordemos, a la insulina, haciendo que las subunidades beta se activen y autofosforilen residuos de tirosina. Estas vías de señalización de la insulina regulan por la mayoría de sus acciones, como hacíamos antes, el metabolismo energético, la expresión genética y efectos mitógenos. Bueno, aquí tenemos un esquema del tetrámero que conforma el receptor de insulina, el IR, pues las dos subunidades alfa, que son las que se unen a través de esta zona, el dominio de fijación a la hormona de insulina en este caso, y las subunidades beta con su región extracelular, intracelular y transmembrana, donde tienen el dominio de fijación a la tirosina para autofosforilarse y a partir de ahí pues ejercer su activación o su acción biológica, mejor dicho. El efecto de la insulina consiste pues en la estimulación del uso y almacenamiento de sustratos energéticos, pues, como la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos, en las correspondientes células especializadas de sus tejidos diana. Si tenemos en el hígado, pues favorece la actividad de la glucógeno sintetasa, una enzima que estimula la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Inhibe la conversión de los ácidos grasos y los aminoácidos en cetoácidos y la de los aminoácidos en glucosa, es decir, la gluconeogénesis. Tanto sirve como fundamentalmente como inhibidor de la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos y también como almacén de la glucosa en el hígado en forma de glucógeno, como glucógenogénesis. En el caso de las células musculares del músculo, estimula y acelera el transporte de glucosa a su interior de esas células musculares y también de algunos aminoácidos. También induce una glucógeno-sintetasa, en este caso muscular, e inhibe la fosforilasa. Promueve así la actividad ribosómica para sintetizar proteínas. En el caso del tejido adiposo, es quizá una de las acciones de más de complejidad de la insulina, que es que favorece el depósito de grasa. Por ello, reduce la lipólisis intracelular mediante inhibición de la lipasa intracelular. Esto favorece el transporte de glucosa a las células para generar glicerol-fosfato, que es necesario para esterificar los ácidos grasos y formar triglicéridos. Activa la lipoproteína lipasa del plasma, que al hidrolizar los triglicéridos de las lipoproteínas plasmáticas dan lugar a ácidos grasos necesarios para la esterificación dentro de las células. Bien, como principales acciones anabólicas de la insulina, es decir, de formación de productos en el metabolismo energético, tenemos que en el caso de los glúcidos aumenta el transporte de glucosa al interior de la célula por activación del sistema transportador y aumenta la síntesis de glucógeno hepático y glucógeno en el caso muscular. Aumenta la glucólisis y también inhibe la gluconeogénesis. En el caso de los lípidos, aumenta la actividad de la lipoproteína lipasa plasmática, como ya habíamos comentado, lo que incrementa el almacenamiento de grasa en los adipocitos, inhibe la lipólisis, incrementa la síntesis hepática de lipoproteínas e inhibe la oxidación de los ácidos grasos. Y en el caso de las proteínas, aumenta la síntesis de proteínas, como visto al hablar de las células musculares, aumentando el transporte de aminoácidos. Bueno, aquí vemos de manera un poco bastante esquemática, pues cómo actúa la insulina en el páncreas, ¿no? Vemos que transforma la glucosa, se produce una glucogenogénesis, la glucosa se transforma en glucógeno para almacenarse en el hígado. Cuando esta glucosa es liberada en la sangre y aumenta su nivel, es decir, aumenta la glucemia, se produce la liberación de la insulina y vuelve a empezar el ciclo. Es un esquema muy simple. Aquí otro esquema un poco más
completo sobre el metabolismo, sobre las acciones del metabolismo energético, sobre el metabolismo energético de la insulina, en el caso del hígado, pues la glucólisis, la glucogenogénesis. Bueno, aquí una vía de metabolismo de la glucosa, vía de las pentosas fosfato, tampoco es conveniente meterse en ella. También lipogénesis, reesterificación de los ácidos grasos, degradación de aminoácidos en el caso del hígado, síntesis de proteínas, fundamentalmente se realiza en el tejido muscular, pero también en el hígado, y el ciclo de la urea. En el tejido muscular también existe glucogenogénesis, es decir, aumento de la captación de glucosa y su transformación en glucógeno, la beta-oxidación de los ácidos grasos, y la incorporación de aminoácidos y la síntesis, es decir, un anabolismo proteico a partir de aminoácidos. Y en el caso del tejido adiposo hay glucólisis, reesterificación y lipólisis en casos de estrés. Un esquema un poco más completo de la acción de la insulina sobre el metabolismo energético. Bien, en relación a las insulinas ya como utilizadas como terapia en lo que es pues, la diabetes, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, no, la diabetes. Existen diferentes tipos de insulina según la velocidad con la que surten efecto, el momento en el que producen su pico de acción máxima y la duración de ese efecto. Estamos hablando de insulinas que se administran a pacientes con diabetes, la diabetes de tipo 1, que es la diabetes que se conocía antiguamente como diabetes insulina dependiente, aunque en realidad pues bueno, también los diabéticos de tipo 2 en muchos casos acaban siendo en su mayoría insulinodependientes también. Por eso hoy en día se prefiere el término de diabetes de tipo 1 o diabetes de tipo 2 o diabetes gestacional, etcétera. La insulina de acción rápida. La insulina de acción rápida, bueno, pues comienza a surtir efecto a los 15 minutos aproximadamente después de ser inyectada. Tiene su máximo efecto al cabo de 1 hora y este efecto dura entre 2 y 4 horas. Estamos hablando aquí de los análogos de la insulina de acción rápida, por ejemplo. La insulina regular o de acción corta generalmente llega al flujo sanguíneo, a la circulación, en unos 30 minutos después de haber sido inyectada. Tiene su pico máximo de acción entre 2 y 3 horas tras la inyección y es eficaz, prolonga su eficacia durante aproximadamente unas 3 a 6 horas. Es la insulina humana regular, digamos así. Y la insulina de acción intermedia, esta generalmente llega a la torrente sanguíneo pues unas de 2 y 4 horas después de haber sido inyectada, con un efecto máximo entre 4 y 12 horas y una duración de su efecto, una prolongación de la duración de su efecto de aproximadamente entre 12 y 18 horas. Esta es la conocida insulina humana, NPH, una de las clásicas insulinas humanas. Y ya la última de acción prolongada, pues llega a la sangre varias horas después de ser inyectada. Por tanto, no es una insulina que pueda utilizarse para unas crisis de hiperglucemia. Tiende a mantener bajo el nivel de glucosa durante un periodo de unas 24 horas. Bien, en últimos tiempos, bueno, pues y subiéndose al carro pues de las primeras diseños de proteínas, en este caso, pues sí, proteínas recombinantes con acción de hormonas que fueron diseñados, las insulinas recombinantes humanas, bueno, sabemos que actúan tras la inyección subcutánea, que es la forma de inyectarse, una especie de lápices o pens, como se conocen, que ya tienen, para regular la dosis que el médico prescriptor ha recomendado y disminuyen los niveles de glucosa en la sangre. Sin embargo, el inconveniente es que tienen una vida media demasiado
corta. Esta es la insulina, estamos hablando de la insulina recombinante humana. Y por este motivo, esto fue en el inicio de la investigación con insulinas recombinantes humanas. Siendo que su vida media era demasiado corta. Entonces habría que permanecer inyectándose pues, durante más tiempo, prolongar el tiempo es decir, acortar el tiempo entre inyecciones. Por lo tanto, tras la aprobación de la insulina recombinante, se estuvo trabajando precisamente en crear una insulina de acción prolongada. Ya sabemos que la insulina se almacena en las vesículas que van a ser excretadas, se almacena en forma de hexámero, una forma estable e inactiva, y que liberarse a la sangre es cuando se transforma en el monómero activo. Esos hexámeros se separan uno de otros y se convierten en monómeros de insulina, que son la hormona activa, el péptido activo, que es el que sube al receptor para realizar sus funciones. La manera de hacer una insulina de larga duración, por lo tanto, pues vino un poco dada pues, por el descubrimiento de estas características, que es ralentizar la transformación del hexámero en monómero activo. Esto se realizó en principio uniendo la insulina a una proteína procedente de un pescado, la denominada protamina. Hasta hace muchos años hubo la insulina protamina, lo que permitía formar un complejo que se iba disolviendo lentamente en la sangre y después modificando y pues liberándose esa protamina. Bueno, pues se iba progresivamente liberando a su vez los monómeros de insulina y realizando su acción. Después lo que se hizo fue modificar la insulina añadiendo dos aminoácidos, dos argininas, dos moléculas de arginina en el extremo carbono terminal, o carboxiterminal, mejor dicho, de la cadena B, y cambiando dos aminoácidos de sitio en la posición 21 de la cadena A. Vamos, una serie de tres modificaciones en concreto, y el resultado fue la insulina glargina, una insulina de larga duración que es menos soluble en la sangre y que prolonga, por lo tanto, la transformación a monómero activo. Otra forma de hacerlo es estabilizar la insulina añadiendo cadenas hidrocarbonadas a la hormona, concretamente al extremo carboxiterminal de la cadena B, permitiendo así ralentizar la disolución en monómero, es decir, la conversión, mejor dicho, en monómero. Estas cadenas también estabilizan la unión con la proteína plasmática a la albúmina, la cual extiende la acción de la insulina recombinante. La forma resultante es lo que se conoce como insulina de Glutec. Bien, y hasta aquí pues el último vídeo del módulo de fisiopatología.